Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. El Evangelio del apóstol Juan, tratando un tema que no es indiferente para nosotros y que de alguna manera a veces es necesario recordar estas cosas. Ahí se ve el título: Cuidado con el camino de la tradición. La tradición es muy sutil, aún dentro de la iglesia evangélica. Usualmente pensamos que la tradición es allá del otro lado. Nosotros no tenemos aquí nada que ver con eso. Pero la tradición puede desviarnos de la verdad y desenfocarnos de la verdad. Entonces, quería comentarles que en estos días estuve viendo video de cómo ha habido un incremento de personas que profesan la fe católica, defendiendo con argumentos y de manera férrea el por qué pues, el catolicismo es la iglesia original de Cristo. ¿Sí? Lo he visto bastante, han estado aumentando mucho sus argumentos. Obviamente desde el mismo Papa, algunos curas especializados en apologética y también algunos fieles. De igual manera, una serie de personas, entre ellos algunos que son medianamente conocidos, algunos actores, actrices, personas que influyen en la sociedad, que afecta sus manifestaciones. Ellos han manifestado su decisión de cambiarse del protestantismo al catolicismo. Y ellos dan sus argumentos también con confianza de que la creencia católica es la verdadera. Sin embargo, pues, escuchando y analizando sus posturas, pues, yo me doy cuenta que su defensa está afectada por una mala impresión también, por una decepción que se han llevado, por el abuso también que han sufrido, tristemente, y me temo que es probable que hayan sido afectados de esa manera porque no conocen aún a Jesús y prefieren el camino de la tradición. Ahora, yo aquí no estoy para decir, para decir argumentos contra la Iglesia Católica, no, simplemente traje
esta Introducción. sí, esta introducción para entender un poco cómo la tradición aún dentro de la iglesia puede afectarnos y con nuestras vidas, con nuestras costumbres podemos afectar la vida de otros, ¿sí? Y ser tropiezo, ¿no? Entonces, hay un dicho popular que reza: no digas del agua no beberé. Y también la escritura dice de la siguiente manera: el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo digo porque a veces pensamos, o tendemos a pensar que en el lugar que estamos no pasa nada, pero aún el Señor nos advierte que debemos estar atentos, ¿sí? Atentos, y debemos cuidar de la iglesia, de su iglesia, y guardar sus preceptos, sus mandamientos. Entonces esta mañana vamos a estar viendo las escrituras en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 5, versículos del 1 al 16. Un personaje que por mucho tiempo erró su camino, pero por la misericordia de Dios fue conducido nuevamente a la ruta original. Y además también hubo propósito en esa dirección que el Señor le dio a su vida. Bien, ¿qué tal si leemos? Lo tengo ahí, pero lo voy a leer acá. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Voy a ir tomando Contexto. voy a ir tomando porciones de lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a leer hoy, para ir con el texto, ¿sí? Entonces vamos a leer hasta ahí y luego seguimos leyendo a partir del verso 5. ¿Qué tal si oramos para pedir la dirección del Señor en su palabra? Padre, gracias por el don de tu palabra, Señor, que es luz, que es lumbrera a nuestro caminar, que es alimento a nuestra vida, Señor, y que tiene el propósito, Padre, de afectar nuestro corazón para recordarnos de quién es la gloria, para recordarnos quién eres tú y para recordarnos, Señor, nuestra identidad en ti. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Ruego, Señor, que nos bendigas, que, Señor, en nuestra incapacidad o en nuestra flaqueza, Señor, tú seas nuestra fortaleza. Abre nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, para entender lo que tú quieres hablarnos hoy. La idea aquí no es venir a leer una serie de versículos y salir como si nada. La idea, Señor, es que seamos todos afectados por tu palabra, Señor, de manera que esto nos lleve también a reflexionar y aún, Señor, a ser redarguido en nuestro corazón, porque en última se trata de ti y de tu gloria, Señor, no de nuestro orgullo, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras carencias. Se trata de ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús, doy tu dirección esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, voy a hablar un poquito del contexto en el cual está este versículo. Fíjense que el versículo inicia después de esto. ¿Sí? Después de esto implica que Juan viene contando algo desde el capítulo anterior y Jesús
venía ganando fama por lo que venía haciendo, la forma en que venía afectando a las personas por doquier que él iba, ¿sí? Y precisamente en el capítulo anterior se da el encuentro con la samaritana, y no solo con la samaritana, sino con los samaritanos. Interesante que los samaritanos hicieron algo que los judíos no hicieron, no por criticar a los judíos, sino para poner cada cosa en su sitio. Los samaritanos no solo creyeron por la predicación de la samaritana que les presentó a Jesús, sino que ellos, después que hablaron con Jesús, creyeron. Y no dice ahí que fueron unos pocos, fueron muchos los que creyeron. Y no dice, cuando leemos el capítulo 4, que algunos disertaron contra Jesús, otros le lanzaron piedra o algo por el estilo. No, simplemente su corazón estaba dispuesto para recibirle como el Cristo. Interesante eso. Y obviamente esto genera en Jesús y en todo el lugar donde él iba mucha fama, ¿sí? También previamente a esto él sana al hijo de un oficial de los judíos. Claro, esto también le da un impulso, por así decirlo, al ministerio de Jesús respecto a lo que viene aconteciendo y la forma en que ya era visto por la gente. Entonces, por eso es interesante que Juan dice aquí de esta manera, ¿sí? Después de esto, es decir, ya él iba impulsado hacia lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar, ¿sí? Porque en el capítulo 4 Jesús está enfatizando la importancia de orar en espíritu y en verdad. Así es, sí, sí, hay varias cosas que se ven en ese capítulo. Y bueno, es interesante que en estos versículos Jesús inicia mencionando la vida común de esos días. Un día cualquiera de una de las fiestas de los judíos. Se había vuelto un ritual religioso para ellos. Eso es lo que Jesús, de cierta manera, quiere mostrar, y Juan quiere mostrarnos a través de ese evangelio. Y claro, no podemos decir que no había algunos que lo hicieran de forma honesta, pero en general los israelitas, en las fiestas todos iban a Jerusalén. En ese tiempo, cuando había una fiesta que tenían que ir, como dice el dicho, impajaritablemente, ¿sí? Tenían que ir allá, y es probable que haya sido a la fiesta de la Pascua. Y esto es bueno mencionarlo, porque es decir, las personas que fueron no fueron unas pocas, sino que fue casi todo Israel, y de esa manera también era Jesús era conocido por todo Israel. Entonces, sin embargo, la mención de Juan apunta a lo que Jesús estaba notando en Jerusalén, y era que era una ciudad llena de religiosidad sin propósito. Era una ciudad llena de religiosidad sin propósito. Tanto que si Dios mismo se les presentaba, no iban a entrar. Y aquí quería parar un poquito, porque sé que en nuestro argot popular evangélico tenemos esa expectativa de que la religión es mala, que la religiosidad es mala. Pero fíjense lo que yo les, lo que nos está mostrando en la Escritura: una religiosidad sin propósito. En últimas, cuando tú te levantas cada mañana a orar, es un acto de religiosidad, es una respuesta de tu confianza y de que tú le crees a Dios, ¿sí? Entonces, a veces satanizamos esa palabra, pero en últimas es mala cuando pierde el propósito principal
que este Dios sea exaltado en nuestra vida y reconocido en nuestra vida en todo lo que hagamos. Cuando tú actúas como un hijo de Dios en el trabajo, tú estás siendo religioso. Y la gente lo va a notar. Ah, este es cristiano. Y claro, vamos a poner una fría esta noche. No voy para eso. Entonces, ese tipo de circunstancias muestran que tú llevas una vida, es decir, para Dios. Y eso es la religiosidad buena. Ahora, yo no estoy aquí haciéndole propaganda a la religiosidad, ni tampoco estoy queriendo decir que está mal cuando dicen que lo nuestro no es una religión, sino una relación. Y lo uno realmente no quita lo otro. ¿Sí? Cuando tú tienes una relación con Dios, tienes actos de religiosidad que van en pro de su gloria. ¿Sí? No para tu gloria, ni para tu propósito, ni para conseguir tu propio propósito, sino para exaltación de Él. Entonces, muy bien. Entonces estaban estos personajes tan distraídos en sus propias maneras de buscar a Dios que cualquier manifestación salida de lo normal les iba a causar malestar. Y es lo que iba a pasar. Es por esto que Jesús llega a un lugar completamente pagano. Ese era un lugar completamente pagano. Esto no ocurre en el templo, ocurre en las afueras del templo. ¿Sí? En las afueras de la ciudad, en una de las entradas a la ciudad que se llamaba la Puerta de las Ovejas. Y allí se encontraba un sitio que nos muestra el sincretismo que se vivía en aquella época. Según el contexto cultural de ese tiempo, había muchos sitios donde los peregrinos buscaban un milagro. ¿Sí? Allí no iban porque eran seguidores de Dios, no, simplemente iban en busca de un milagro donde fuera como fuera. Yo necesito ser sano y me han dicho que allá baja un ángel y cada tanto, y entonces allí puedo recibir esta sanidad si me pongo las pilas y de una me meto cuando esto empieza a moverse. ¿Sí? Entonces había muchos sitios donde iban estos peregrinos, y en especial Jesús está hablando, aquí el apóstol Juan está hablando del estanque de Betesda, que también es muy interesante su nombre. Betesda significa casa de misericordia. ¿Sí? Y vamos a entender más adelante el por qué ese lugar en especial. Ese lugar había sido restaurado por los griegos. Fíjense, ese lugar era un sitio donde ya anteriormente se practicaba esto, pero lo practicaban las otras naciones que habían estado en Israel, que la habían conquistado y habían impuesto obviamente sus creencias. Entonces cuando llegan los griegos, ellos ven este lugar, les arman una piscina, ¿sí? Y lo encierran, ¿sí? Y eso se vuelve un lugar ahí de adoración, y muchos llegan ahí. Pero en especial para los judíos, en ese tiempo ya se hablaba de los ángeles como personajes que eran enviados por Dios para hacerte un favor. No sea lo que suena hoy día, no se pueden imaginar el ángel de la guarda, ¿sí? O algunas expresiones populares donde los ángeles son quienes tienen, por así decirlo, como el poder de Dios para poder hacer beneficios a otros, y terminan volviéndolos dioses prácticamente. ¿Sí? Entonces, ese lugar había sido restaurado por los griegos y la gente iba a recibir ahí sanidad del dios Esculapio. Me río un poco porque imagínense la imagen de la medicina. ¿Saben cuál es? Un bastón. Esa era el símbolo del dios Esculapio. Bueno, estoy diciendo que los de la medicina son unos adoradores de dios Esculapio, no, simplemente es un símbolo, pero en ese tiempo ese era el dios
en ese lugar en particular. En Bethesda había una creencia que el que llegara ahí y se bañara en sus aguas iba a ser sano. ¿Sí? Entonces ya nos podemos ir imaginando ahí la tradición que había alrededor. Ya eso era una mezcolanza, un sincretismo, ya la gente mezclaba ya a Dios con las otras creencias. Entonces, Juan menciona que hasta allí llegó Jesús y encontró muchos enfermos, ¿sí? Tras un milagro de una falsa epifanía que ocurría de vez en cuando acerca de un ángel que bajaba, tocaba el agua y el primero que se metiera quedaba sano. Jesús se fija especialmente en un personaje, en un paralítico. Y este personaje llevaba ahí, según la escritura, 38 años. 38 años. Vamos a pasar al siguiente. Voy a leer acá. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada, mientras yo llego, otro va antes que yo. Entonces Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Creo que hoy día hay muchos lugares en el mundo, aterrizando todo esto, hay muchos lugares en el mundo al cual se le atribuyen eventos extraordinarios, milagrosos, donde la gente, como la que vemos en este pasaje, va buscando una solución a sus problemas físicos, económicos, sentimentales, espirituales, entre otros. Aún hoy día mucha gente va a Jerusalén esperando alcanzar el favor de Dios porque fueron y tocaron tierra santa. ¿Sí? Entonces van y van de parte de Dios y pagan una manda, qué sé yo. Entonces, O a la Santa Sede avanza. así es. Entonces, ahora vemos eso como por allá, eso no es con nosotros, ¿cierto? Pero resulta que, no yéndonos muy lejos, hay muchas denominadas iglesias que se atribuyen dones especiales. Dones especiales donde decide un milagro en particular, la iglesia de la sanidad, de tal manera que incitan a muchos incautos pues seguir por su milagro. Tienen hasta días especiales de milagros y sanidades, martes de sanidades, viernes de milagros y qué sé yo. Entonces no estamos muy lejos. Aún hay gente honesta que busca a Dios honestamente, pero que todavía tiene luchas, ¿sí? Y van a iglesias como la nuestra donde la palabra es expuesta, ¿sí? Pero el viernes van allá a hacer iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan un favor. ¿Sí? Entonces, como les decía ahorita, lo que dice la escritura, que lo miren que no caigan, ¿sí? Es abrir los ojos y tener cuidado. Por eso es poquito, cuidado con la tradición, que se vuelve algo tradicional, ¿sí? Pero eso pasa cuando no tenemos en cuenta a Dios y lo que Él nos dice a través de su palabra. Caemos en cierta manera en idolatría. Eso lo vamos a ver más luego. Sí, entonces ahora el problema no es que estos sitios existan, sino, como decía ahora, tú siendo creyente tengas la expectativa de que Dios esté en ese lugar, ¿sí? O que quieras que hagas, o que quieras que Dios quiera que hagas esa obra, que tú vayas a ese lugar. Sé que de aquí de la iglesia muchas personas se han ido de nuestra iglesia citando lo siguiente: en esta iglesia no se mueve el espíritu, porque en tal iglesia ya se brincan, en tal iglesia ya
se ven sanidades, en esta iglesia hacen milagros, que no sé qué. Y ahí es cuando perdemos el horizonte, cuando perdemos el verdadero sentido de quién es Dios y que en última se trata de su gloria. Entonces, perdemos la claridad, digamos, la claridad de las Escrituras respecto a no hacernos nada de la imagen de nada de la creación y que la salvación solo viene del Señor, no de los hombres, ni de curandero X. ¿Sí? Quiero animarlos a que pudieran abrir en su Biblia Éxodo 20, del 1 al 4, para leer lo que dice al respecto. Éxodo 20, sí, del 1 al 4. Alguien con voz de trueno que pueda leerlo, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te veas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hasta ahí. Entonces, fíjense, cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios y su mandato, fácilmente podemos irnos, desviarnos. ¿Sí? Y esto sí lo voy a leer yo, el Salmo 62:7 dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Entonces, la palabra nos anima a depositar nuestra confianza en el Señor, no en lugares, no en el pastor X el apóstol, ¿sí? El querubín, que ahora hay una cantidad de niveles espirituales que se ponen para demostrar que Dios, digamos, tiene un mayor favor de ellos que de nosotros. Entonces, tenemos aquí también, pasa el siguiente enunciado, que fue los versículos que leímos ahora, que nos muestra que Jesús realmente es la única fuente de misericordia. Si ven qué interesante, porque Jesús fue a Betesda y no solamente había el estanque de Betesda, había el Siloé, habían varios, ¿sí? Porque era común en ese tiempo, por la tradición, por las creencias, ir a ese tipo de lugares a buscar sanidad, a buscar un favor de Dios X, qué sé yo. Entonces, Jesús llega a este lugar y de esta manera dice: yo soy el Dios de la misericordia. No busques en otro lugar, no busques en otras maneras, no hay otras formas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Así es. Entonces, a pesar de que ese lugar se llamaba Casa de Misericordia, nunca iba a poder suplir la necesidad de este varón. Llevaba 38 años postrado, dice que estaba, y era paralítico, es decir, ya se puede imaginar a alguien recostado en el piso sobre una estera. Y algunos comentaristas dicen que el estado de estas personas, o sea, eran así, flaquitos, estaban ahí, dormían, vivían ahí. ¿Por qué? Porque no podían perderse el momento en que se moviera el agua, porque si no, pues perdían el tiempo. Llevaba 38 años. Entonces, lo más curioso es que nadie tuvo misericordia de él, y supuestamente la casa de misericordia. Y todos los que iban ahí buscando misericordia, ni siquiera tenían en su corazón hacer misericordia. Claro, porque cada quien viene buscando lo suyo. Imagínate, o sea, qué curioso que venía el ángel y solamente uno podía entrar. Fíjense, eso así es, no se sale de nuestra realidad, como hoy en día también engañan, como el que dé más es el que va a recibir su milagro. Pacta, exacto.
El que más parte va a recibir su milagro. Responsable. Así Estados es. Unidos que los que más siembran dólares. Así es. Entonces, nada salido de nuestra realidad. Hay una pregunta. ¿Sí sería cierto que la gente se sanaba? Yo digo que yo también pensé en eso. Y hoy día vemos que los médicos tratan de explicar a veces los milagros y las sanidades. Y resulta que ellos a veces encuentran que la persona tenía una condición de algún tipo de enfermedad y tomando alguna droga o pasando una circunstancia en particular, esta persona realmente recibió sanidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios da un poder extraño, ¿sí?, a aquellos quienes no depositan su confianza en Él. Como quien dice, están esperando. Y ahí se queda. Y cuando vienes a ver, hay personas que dicen que han sido sanadas por el apóstol X. Y resulta que más adelante alguien las entrevista y no, que fulanito se murió del cáncer que supuestamente había sido sanado. ¿Sí? Pero la Escritura lo dice. Sí, porque el apóstol X le puso, la mano, entonces. Claro, pero la pregunta que hacía Sarita es que si es la verdad que quedaban sanados. La Escritura nos está diciendo literalmente quedaban sanos de cualquier cosa. Sí, Y pero en otra parte dice, creo que fue el mismo Jesús que dijo que te añadirán a muchos, te harán señales y prodigios. Dios en su voluntad permisiva, me imagino que a veces permitirá que la gente sea engañada por el mismo Satanás a través de señales y prodigios, entre ellos sanidades. Todo es posible. sí. Hace milagros. Ahora, ahorita vamos a tocar un poco ese tema, pero respecto a lo que tú comentas, está en el versículo 4. Ese versículo es probable que fue añadido ahí para explicar lo que pasó después. ¿Sí? Cuando tú lees la NBI o Dios habla hoy, el versículo 4 no aparece porque no lo consideran parte de los originales. Sin embargo, ¿sí? Aquí la palabra dice que de hace 38 años, pero también llama la atención que el ángel descendía de tiempo en tiempo. Puede ser 10 años, 15 años, entonces me imagino que los paralíticos esos se iban acumulando. Sí. Y aparte de eso, que nadie ayudaba a los Aquí lo que les quiero decir es lo siguiente. El hecho de que ahí se diga esa situación en particular no es porque quiera decir que eso realmente ocurría. ¿Sí? Ese era el dicho popular y la tradición de ese tiempo. ¿Sí? Es lo que está diciendo el escrito aquí, es que mucha gente iba a ese lugar porque un ángel del Señor, ¿sí? Es decir, está diciendo, ese era el argumento. Exactamente. Ahora, les recuerdo que ese lugar era un lugar hecho para un Dios diferente. Pero aquí en el versículo 4 no dice que sea un ángel del Señor, dice solamente un ángel. Bueno, yo estoy leyendo aquí. En Reina Valera no dice del Sí, Señor. bueno, aquí esta es la de las Américas. Como dice, engañoso. Ahí sí dice del Señor. Sí, sí. Sí, y el Dios miserable también. Pero, ¿cómo? Dios miserable. Se cree que era así. Así es, o sea, es decir, ahora, yo pregunto, si Dios hubiese dispuesto este lugar, porque solo uno se sanaba, ¿no les parece que eso? No, y lo que tú dices, que este lugar no necesariamente era hecho para Dios, y quería decir que lo que pasaba ahí era obra de Dios. Así Y es, por el contexto se ve que la gente no lo creía. así es. Entonces, lo cierto es que aquí Jesús se presenta como el único que tiene misericordia y el que tiene el poder para sanar.
Y no era para poco, porque la enfermedad de este hombre era humanamente incurable en ese tiempo. Humanamente, cuando me refiero humanamente es que no había la tecnología que tenemos hoy, no le pueden hacer una resonancia, no pueden revisar cómo podían ayudarle en hacer una cirugía X, ¿sí? Pero el punto es que, fíjense, lo que está ocurriendo en este lugar está yendo en contra de lo que Dios ya ha dicho, y lo leímos ahorita, ¿sí? Entonces, es interesante notar que el Dios celoso de su gloria, en lugar de pagarle como realmente merecía este paralítico, porque el paralítico no buscó a Jesús, él estaba en un lugar donde él mismo había decidido ir, ¿sí? ¿Él qué debía recibir? Según la palabra de Dios, la ira de Dios en su momento, ¿sí? Por poner su esperanza en otro y además ir en contra de su voluntad escrita en la Escritura, en la Torá, haciéndose otro Dios. Y a pesar de eso, Jesús derrama su misericordia sobre él, sanándolo. Ahora, fíjense que también Jesús le sana porque hay un propósito, y lo vamos a notar más luego, ¿sí? Entonces, a través de lo que parece solo un acto de gracia y sanidad, se va a desprender el propósito principal que Jesús quiere sacar a la luz, quiere sacar adelante, porque Jesús quiere mostrar algo a través de esta situación. O sea, el Señor no actuaba, no hacía sus actos de sus milagros, su forma de hablar, Él no lo hacía para mostrarse, simplemente porque aquí llegué yo y quiero que me conozcan, no. También quería sacar a la luz lo que había en los corazones de la gente. Entonces, el propósito principal realmente era que su religiosidad se había vuelto su Dios. Y vamos a notarlo en lo siguiente. ¿Cómo es el siguiente? ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Por eso los judíos decían al que había sido sanado: día de reposo, no te has permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿y quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjense, el día de reposo era importante, Dios lo había puesto, había un propósito. ¿Cuál era el propósito? El hecho de que Dios es digno de gloria, ¿sí? Dándole un día completamente para Él. El día de reposo no era que tú te ibas para tu casa y te quedabas en la hamaca ya tirado todo el día. El día de reposo era para honrar a Dios, dedicárselo completamente, ¿sí? El día de reposo era para que tú dedicaras tu tiempo al Señor, ¿sí? Y no estuvieras ocupado en que tengo que buscar la comida para los pelados, tengo que, qué sé yo, no sé, exacto, pagar los recibos. Sí. En ese momento, ese día en particular, empezaba desde el día anterior, empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. En ese día en particular, usted se recogía para gloria de Dios, para buscar. ¿Sí? Por eso cuando los judíos se encuentran en este plano con la estera en la mano, porque llevas eso, porque para ellos cualquier cosa que tú hicieras, levantar cualquier cosita, fíjense que eso era la religiosidad, y la habían llevado al extremo, ¿sí? Una religiosidad ya extrema, que había perdido su propósito, que no está mal que sea día de reposo, y que tú guardes a tu hermano, mira, no cometas este error, sino que ellos iban a ir buscando para ver cómo le hacían el daño porque estás cometiendo un error, ¿sí? Entonces,
Ellos no se fijaron que esta persona no le preguntaron, oye, te sanaste, gloria a Dios. ¿Cómo pasó eso? ¿Quién fue el que hizo esto? Pero ya en una actitud de conocer que había sucedido. Pero no, o sea, la actitud de ellos más bien era acusativa. ¿Quién fue ese? Porque uno puede ser sano hoy, imagínate. ¿Qué tal que Arnie ahorita que nos había contado el testimonio de Arnie, no se puede contar eso y tú no puedes estar sano hoy? Me da mucha pena. ¿Ya? O sea, en lugar de gozarse en lo que Dios estaba haciendo y la forma en que Dios se estaba manifestando, ¿sí? Y aquí traigo colación también, lo pongo entre paréntesis, que muchas veces estamos esperando un avivamiento. Estoy esperando un avivamiento, y no estás viendo obrar a Dios en tu vida y alrededor, porque nos estamos cegando en esa palabra, ¿sí? Y la estamos llevando a un nivel de religiosidad y nos imaginamos un avivamiento como que está cayendo algo del cielo y todos los codos se caminan y qué sé yo. No. Dale gloria a Dios que Él ya te avivó en tu corazón, el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Recuerda lo que le dice Timoteo: viva el fuego del don de Dios que hay en ti. Así que te animo a que debes estar pidiendo, Señor, dame un avivamiento. No, Dios ya te ayudó. El Espíritu Santo está en tu vida. Da pasos de reconocer y de creerle a Dios que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Sí? Entonces, bien, entonces no fue casualidad, ¿cierto?, que Jesús haya hecho eso en ese día. Prontamente salió a reducir aquel acto de irreverencia, produciendo un grado de indignación sobre los judíos que los llevaría a buscar con afán quién había perpetrado tal aberración de sanar a alguien en un día tan importante. Recuerden que una vez también Jesús a los judíos les dijo: y si tu burro cae en un hueco ese día, tú no vas a tener misericordia y lo vas a sacar. Era un nivel de religiosidad tal donde ellos estaban exaltando más el medio que a Dios mismo, porque el día de reposo era un medio que Dios había puesto para reconocer que Él era su Dios, que Él era su sustentador, ¿sí?, que en Él podían descansar, que Él era quien les sustentaba en todo, ¿sí?, un día para dedicar su vida a ellos. Pero no, ya ellos le habían puesto un nivel más. Y recuerden que Jesús les criticaba a los judíos el hecho de que ellos le añadían contradicciones a lo que Dios le había puesto. De hecho, la religión judía es así ahora mismo. Sí. Muchas tradiciones, incluso unos sombreros para cierta ceremonia, vestirse de negro. El día de reposo, eso no lo dicho. Sagrado. Bueno, no vamos lejos, que en algunas iglesias, si no tengo la corbata puesta, no soy pastor. No, los artistas, por ejemplo, en las empresas anuncian cuando los contratan que ellos no les está permitido trabajar los sábados, que no los programen para trabajar los sábados. Yo tenía un compañero que se llevaba conmigo a meses que los viernes él tenía que dejar los salir temprano, desde las 6 tenía que meterse en el sábado. Claro. Entonces, se dejan hasta de un tipo de responsabilidades laborales por la tradición. Sí, así es. Entonces, prontamente salió a reducir esto, ¿cierto? Y es increíble, pero cierto, cuando amas más tu religiosidad que a aquel por quien la practicas, podemos volver ciegos. No vemos al Creador, sino que vemos nuestra divinidad.
porque al yo apuntar el dedo, un dedo al otro, hay tres que están apuntando. Yo, como aquel que le dijo al publicano, bueno, dice muy bien, dijo en una oración al Señor: gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Sí. Un nivel de altivez, tomando su religiosidad y el don que Dios da en ese sentido, para honrarle, para buscarle, como algo que lo ponía a un nivel mayor que el otro. Entonces, no veían el hecho de que Dios mismo se estaba manifestando, de que el mismo Dios puso el día de reposo para su gloria, y que el mismo Dios iba a ser cuestionado por amor al prójimo, porque Jesús iba a ser cuestionado por esto y perseguido, porque Él lo hizo también en un acto de amor al prójimo. Muy bien. Aquí vamos a llegar a un enunciado. Bueno, este fue el enunciado que llamó las consecuencias de poner nuestra fe en la religión o en el medio. ¿Sí? Estas son las consecuencias. Ceguera espiritual. Vemos ahí falta de misericordia, de no reconocer la presencia y el obrar de Dios mismo. Y también estamos tergiversando las promesas de Dios y su verdad. Y aquí creo que de pronto vamos a, no sé si va a levantar chispas aquí, espero que no sea así, pero detrás de la forma en que el paralítico afrontó su problema, podemos ver cuál era la raíz de su pecado. Fíjense que Jesús se acerca a este hombre mucho después de haberle sanado, que no sabía que lo había sanado, sino ya después, y le dice: mira, no peques más, fuiste sanado, no peques más para que no te suceda algo malo. Y entonces esto lo podemos coger como ya Jesús me salvó, entonces si yo llego a caer en un error, se perdió mi salvación. Y eso no es lo que está diciendo el Espíritu aquí. Podemos tergiversar lo que realmente está diciendo. Aquí Jesús lo que está tratando de sacar a la luz es el hecho de que este varón, con sus acciones, estaba cometiendo un pecado. ¿Qué pecado se imaginan que él estaba cometiendo antes de ser sanado por Jesús? Idolatría. Estaba poniendo la fe en algo que no. Idolatría. Estaba confiando en otro diferente a Dios. Publicidad engañosa. Bueno. Entonces, Tenía poca fe también. así es. Eso es lo que Jesús está resaltando aquí, diciéndole: mira, ya fuiste sanado. No vuelvas a buscar en otro diferente a tu Dios. Y hay gente que va a la iglesia por el milagro, pero vuelve otra vez a apuntar la bolita, a hacer préstamos con el gota a gota, ¿sí? Sigue en su pecado, en su idolatría, buscando solución a sus problemas en otro diferente a Dios. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a este varón. Y ustedes saben que la raíz del pecado de la idolatría es la incredulidad. Al él ir a buscar en otro lugar, no creía en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres. Entonces conocía las promesas, la verdad de Dios, y aún así decidió creer en su desesperación, en mitos y rituales místicos. Su pecado era la idolatría. Entonces estaba desconfiando de Dios
y le dio más trascendencia a los mitos y a los ritos religiosos. Ahora, aterrizándolo a nuestra vida, hoy día podemos, como cristianos, caer en idolatría de manera sutil también, cuando creamos nuestras propias frases religiosas. Y aquí me estoy metiendo en camisa 11 varas. Tomamos textos fuera de contexto, creamos clichés y promesas armadas por nosotros mismos, ¿sí? O porque las hemos escuchado a otros también. Hay gente que ni siquiera lee la escritura, pero entonces toma lo que alguien dice. Entonces, uno es orando y diciendo una cantidad de cosas que dicen que eso no está en la escritura, ¿sí? Entonces creamos nuestros propios ídolos y esperamos ciegamente en ellos por años, de esta manera, ¿sí? Y terminamos aún renegando de Dios porque Dios no me responde, pero a que Dios le está clamando, a que Dios le está pidiendo. Carlos, Señor. ¿cómo es que se llama el Dios del estanque? Esculapio. Entonces, algunos ejemplos muy conocidos. Me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es Biblia. Eso es una frase creada y tergiversada de la verdad de que Jesús, su sangre, en un único y digno sacrificio que fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Cada vez que tú manifiestas que te cubres con la sangre de Cristo, estás sacrificando a Cristo otra vez. No, y dicen que O sea, cada rato tienes que... desde la coronilla hasta el dedo gordo allá. Así, estilo Pedro. Señor, todo el cuerpo. Entonces, cada vez que haces esto, estás sacrificando a Cristo otra vez. Para cada situación que tengas. Jesús derramó su sangre, es decir, está en pasado, ya derramó su sangre. Es una acción que ya hizo y que fue suficiente, de tal manera que no tiene que volver a pasar. Porque si tiene que volver a pasar, es en vano murió Cristo. ¿Por qué frase debería reemplazar? ¿Por qué frase debería reemplazarse? Bueno, recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, es que mira, están tergiversando este texto de Romanos. Romanos 3, 25. Dice, a quien puso, fíjense, está en pasado, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, mi confianza está puesta en Jesús y su obra. Cuando yo oro, debo orar por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Por lo que Él ya hizo. Recordarme, Señor, yo vengo a ti y te doy gracias porque delante de ti puedo estar por lo que ya hizo Jesús. Y te agradezco por eso. Y creo que tú estás escuchando mi oración, porque tú ya obraste de tal manera que yo no tengo que hacer más nada para buscar tu agrado y para buscar que inclines tu oído a mí. Eso es orar con confianza. Vamos funcionando todas las verdades que está Hebreos 9 y 10 sobre la obra de Jesucristo. Es que no está mal recordar las verdades, lo malo es tergiversarlo. Fíjense que es que se está tergiversando la verdad. Sí, se está atrás cuando dice, me cubro con la sangre de Cristo, o sea, cada rato estás cubriéndote con la sangre de Cristo. Hermano, estás en cierta manera tomando eso también como el escapulario. ¿Sí? Como el La crucifijo sangre que de tengo. Cristo tiene poder. Exactamente. Entonces, y fíjense lo que dice Efesios también, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es una verdad.
Ya yo puedo disfrutar de la presencia de Dios por la obra de Jesús en la cruz. Por derramar su sangre, yo merecía morir y mi sangre no era suficiente. ¿Por qué? Porque mi sangre no era santa. Jesús era sin pecado. Yo tengo un amigo que es pastor y la familia mía lo quiere mucho, pero él habla de que el Señor me reveló esto, que una persona te hace daño, que no sé qué. Eso no es bíblico. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, otra cosa es que, hermanos, los ángeles son instrumentos de Dios para el servicio de Dios, no para servicio nuestro. Otra cosa es que Dios les dé la tarea de apoyarnos, ¿cierto? En alguna cosa, no sé, que habla de eso. ¿Sí? Los ángeles pondré alrededor de ti, ¿sí? Pero es Dios que lo envía. Tú no tienes que estar pidiendo a un ángel, ni ángel de la guarda, ni el ángel que me corresponde a mí es tal, porque exacto, sí. Tú no puedes estar invocándolos para que te protejan. Dios es quien lo hace. Los ángeles no son tus siervos, son siervos de Dios. Pero sí se puede pedir a Dios, por ejemplo, que en alguna situación de conflicto envíe un ángel que me defienda. Bueno, yo debo pedir a Dios que Él me proteja en su gracia y en su soberanía. Él se va a disponer de ángeles. Ni siquiera yo tengo que pedirlo, que Dios mismo lo va a hacer. Entonces, tener cuidado con esto, porque fíjense, aunque venimos a la iglesia, todo este tipo de tradiciones se infiltran en la iglesia y actuamos de manera errada y actuamos en forma idolátrica. Tristemente estamos cayendo en eso. Tergiversamos textos como el del Salmo 91, 11, 13. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies. No tropezarán tus pies con nada. Pero fíjense, el Señor mandará a sus ángeles. Tú no tienes que decir, venga fulano. Dios los va a poner. ¿A quién debo pedir? Es a mi Dios. A él debo descansar. Exactamente, en Él debo poner mi confianza. Mi oración debe estar dirigida a Él. ¿Sí? Exactamente, Él es soberano para hacerlo. Sí, que de pronto pedir un ángel puede sonar como una oración pretenciosa, porque es como si tú entraras a la aplicación de Uber y pidieras un vehículo específico que te transporte. Así es. Uno debe pedir, clamar a Dios y Dios responderá en las circunstancias que Él determine que sea. Así es, fíjate, ¿cuántos no hemos orado por una circunstancia particular, de una enfermedad por tanto tiempo, y el Señor responde por allá a los años? Él lo hizo con propósito. Él tiene su tiempo. Dios es soberano para hacerlo. ¿Sí? Entonces el Señor, ya, sáname ya aquí, ahora. Sí, exacto. El Señor es quien manda a sus ángeles. Tú no puedes pedir o buscar a un ángel que te ayude. Otra manera es cuando le atribuimos una condición especial, y eso a veces solemos hacer, a un pastor o a un hermano de la iglesia para que ore por nosotros, porque es que él sabe orar mejor. Y todo lo que él ora, Dios sí lo oye. Tiene para alta. Eso. Cuidado con esto, porque estás haciendo de tu hermano, como dice en una canción popular, tu Jesús personal. ¿Qué estás haciendo? Por esa, las iglesias o los ministerios justamente con ese ministerio de sanidad pasa mucho, o sea, que la gente pone su fe en el hombre, en la persona que supuestamente sana, que cuando impone las manos tiene algún poder, y no en Dios, en el Espíritu Santo, que es el que hace la obra. O sea, eso es lo y así muchos se aprovechan de eso, ¿cierto? Mi hermana y yo tenemos un ministerio de intercesión. Gracias. Y entonces en la familia hay un largo, ya que las tías, porque yo porque cuando ella le toca,
Y no tiene nada de malo, ¿cierto? Nosotras Que no hay poder y está bien que agradecemos que nos llamen. Pero por favor, usted está hacerles viendo notar de eso, verdad ¿cierto? y el Señor puede consultar a ustedes. Hacerles notar eso, miren lo que hizo Pablo con Silas. Los confundieron con los dioses. No, o sea, ellos hasta dijeron, por favor. O sea, ellos hasta les dio temor, y por favor, no confundan de esa manera. ¿Sí? Entonces, también tradiciones como tomar la cena del Señor para santificarme o tener más fuerza espiritual, estilo Goku o He-Man, o sea, aquellos que vieron a He-Man, ya tengo el poder, ¿sí? O sea, como si eso me diera un poder especial por tomarlo. No. La cena del Señor tiene el propósito principal de recordarnos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No porque cada vez que tomas la cena, entonces eso te da un poder especial y se te suben los músculos espirituales. Es por eso. Entonces, tendemos a volver esos actos religiosos, ojo, ese es un acto religioso. Cuando nosotros como iglesia nos reunimos a tomar la cena, es un acto religioso, pero tiene un propósito de exaltar a Dios y reconocerle en medio de nosotros. Voy a darle más rapidito porque ya se está aquí el tiempo. Entonces, la cena del Señor tiene el propósito de recordar la obra de Jesús en la cruz y su significado precioso. Fíjense que él dice, hagan esto en memoria de mí. No dice, hagan esto para que reciban poder. Entonces, también cuando crees que un ayuno o una vigilia va a sacarte de algún lío espiritual o lío económico, no es el ayuno, sino para quién lo hacemos. Las prácticas devocionales nos deben llevar a conocer y confiar en nuestro Señor, no para obtener favores de Él. Si yo hago un ayuno es para exaltarle a Él. Yo no lo hago para buscar un favor de Dios. Que Dios no necesita de tus ayunos, ni de tu plata, ni no. Es de Dios. Y cuando haces eso, lo estás diciendo, no me basta, yo tengo que hacer. Yo veo que tú no me ayudas, entonces yo voy a ayunar para que me ayudes. Estás condicionando a Dios a tu. Así es. Entonces, otra cosa es cuando atribuyes también, y hermano, aquí tengamos cuidado con esto, es cuando le atribuimos poder a Satanás de tal manera que lo ve uno hasta en la sopa. Y a cada rato estás echando demonios de la casa. Y ojo con esto, porque hay que tener cuidado con eso, porque lo estás poniendo al nivel de Dios. Le estás diciendo a Satanás que él es omnipresente. O sea, él no tiene más nada que hacer que fregarte la vida. Él no es omnipresente. Sí, o sea, tener cuidado con eso. Ojo, no estoy diciendo, porque la Escritura dice que no debemos ignorar sus artimañas. Pero entonces, hermano, llega a tal punto que tú le tienes más temor a Satanás que a Dios. ¿Y qué es eso? En iglesias de otras denominaciones también he visto que algunos hermanos dan un testimonio y ponen más en lo que fue su vida anterior que lo que ha hecho Dios. Así es. Sí, y llenan sus oraciones de teatro, cancelo, esos son actos de idolatría, lo estás poniendo en un nivel. Este asunto de teatro, hay que tener cuidado con eso porque estás diciéndole a Jesús que su obra en la cruz no fue suficiente, porque entonces yo tengo que atarlo a cada rato. En la cruz, el teatro. Por eso cuando Jesús habla a los discípulos que para poder entrar a la casa del hombre primero le tiene que atar, es lo que va a pasar, es lo que él hizo y entró a su casa y le va a atar a morir en la cruz. ¿Sí? El hombre fuerte. Así es. Entonces, y vuelvo y digo, ojo, no estoy diciendo que la Escritura nos dice que no debemos ignorar sus artimañas. ¿Sí?
Necesito que me prepare y me enseñe cómo pelear contra Satanás, cómo matar a Satanás y cómo enfrentar. Porque es posible que nos haga falta mucho en la solución. Creo que Juan está preparando un curso de una serie de guerra espiritual. Entonces, próximamente comenzamos. Entonces, la idolatría es reconocer a otro al nivel de Dios, o poner a otro al nivel de Dios. Entonces, muy bien. Entonces les animo con todo esto, hermanos, a que escudriñen las Escrituras, de tal manera que no seamos manipulados o engañados por tradiciones que aún se infiltran en la iglesia, llegando a hacer cosas en la iglesia, dentro de la iglesia, que no son agradables a Dios. Muy bien, ahí traen unas aplicaciones. En este texto nos enseña esto: solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hallamos gozo, gracia, paz y sanidad. En ningún otro. En ningún acto de religiosidad voy a hallar lo que Jesús ya ha hecho. Ningún acto, es decir, el hecho de que yo lea la Biblia todas las mañanas no me hace en mi fuerza digno de Dios. No, yo lo hago porque Dios me hizo digno a través de Jesús. Y como le creo, yo le busco en las Escrituras. Y escudriño las Escrituras y estudio las Escrituras. Yo no lo hago es para alcanzar el favor de Dios, no. Lo hago porque Dios ya lo hizo y de esta manera yo le busco, le conozco, ¿sí? Y no convertir esto en un medio para mover a Dios. Solo la obra de Jesús es suficiente. La religión no es un medio para alcanzar a Dios, es la respuesta de nuestra obediencia, agradecimiento y fe hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto que estamos haciendo ahora aquí, reuniéndonos conmigo para crecer en el conocimiento de su palabra, es un acto religioso. Entonces, y por último, toda tradición no es mayor que la verdad. Por tanto, es nuestro deber, es nuestro deber, y Jesús lo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas les parece que se habla de mí. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. A través de las Escrituras nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús, conocemos su voluntad. Y cuando llegan este tipo de tradiciones o de pensamientos errados y contrarios a la voluntad de Dios, vamos a repelerlos. Y por eso, termino con esto, la Escritura, por eso Pablo nos recuerda la armadura de Dios. La armadura de Dios está hablando de que nos preparemos, conociendo la Escritura, conociendo a Dios. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a estar preparados para cuando vengan este tipo de ataques o argumentos. Fíjense, los argumentos de los cuales habla la Escritura, de que no ignoremos las artimañas del enemigo, son argumentos que ponen a Jesús por debajo de ser Dios. No es que por allá se te movió la olla en la noche, o que en las noches sientes una presencia extraña. No.
los argumentos que dicen que Jesús no es Dios. Esos son los argumentos con los cuales debemos tener cuidado y que se meten a la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. En tu gracia, Señor, tienes cuidado de nosotros. No somos merecedores, Padre, de tu favor, no somos merecedores en nuestras fuerzas de ser hechos tus hijos. Pero en tu gracia, Señor, y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy día gozamos de este privilegio, de ser hechos tus hijos y de poder disfrutar de tu presencia y de todos los beneficios espirituales que nos has dado en Cristo Jesús. Porque nos has hecho herederos y coherederos juntos con Él. No es herederos y coherederos porque me lo merezco, no, por lo que Él ya ha hecho en nosotros. No tengo que buscar otros medios. No tengo que buscar y seguir tradiciones que vienen de afuera porque dicen que son mejores si lo hacen de esta manera, o si hacen un ayuno de 40 días, un ayuno de 3 días, porque si lo hacen intermitente. No. Eres tú, Señor, el único en el cual debemos confiar y esperar. Gracias, Padre, porque aún tú has dispuesto estos medios, estas herramientas espirituales para nosotros, más bien estos beneficios, estos dones, que nos das para poner en práctica y disfrutarlo. Ni siquiera, Señor, esto es de nosotros, sino que eres tú quien pones aún el querer como el hacer en nosotros. Eres tú aún, Señor, quien nos escoge, quien desde antes ya nos conoce. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, nos ayudes y nos guardes, Padre, de la idolatría. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti en este sentido. Porque entre más te conocemos, más se va a exigir de nosotros. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por nuestra iglesia Koinonia. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que habla. Ayúdanos, Señor, a siempre, oh Señor, poner tu palabra. Que tu palabra esté delante de nuestro caminar. Que siempre sea ese faro, esa luz en nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos tu gracias. Amén. Gracias, Padre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,